Bendiciones, hermanos. Quiero con este podcast finalizar entonces todos estos temas que hemos estado hablando acerca de la batalla de la luz contra las tinieblas y pasar a otro tema ya más adelante. Sé que han sido varios podcasts, pero hemos seguido con este tema para poder ahondar un poco más. Sin embargo, hay muchas otras cosas que me gustaría que pudiesen ustedes ver a mayor profundidad, y para eso está la escuela online, porque tienen temas mucho más amplios que duran más de 5 minutos y que van uno a uno avanzando para poder crecer en entendimiento. Y hablamos la vez pasada en el podcast anterior acerca de cómo el mundo y su relato falso va llenando y va moldeando una generación. Y para esto usa los medios masivos hoy en día, usa las redes sociales hoy en día y usa todas las cosas que estén a su alrededor. Pero esto no es porque las tecnologías o los medios masivos o las redes sean las malas, sino que estas cosas son neutras, en realidad son herramientas que va a depender de lo que ponga ahí, en realidad, va a depender del relato y del mensaje que yo ponga en ese lugar. Ellos son medios solamente, pero la fuente es la que va a determinar si lo que sale por esos medios es luz o es tiniebla. Creo que todos hemos tenido alguna vez la posibilidad de ver películas muy buenas como La Pasión de Cristo, como Hijo de Dios, películas como Dios no está muerto, películas como Pablo, tal vez para los que han podido verla, películas que han traído la voz del Señor en medio de las tinieblas y han creado una fisura para mucha gente. Y no solo estoy hablando de películas, hay muchos otros ejemplos también. La serie La Biblia también fue muy buena. De hecho, estuvo un tiempo en Netflix y algunos pudieron verla ahí. La Biblia continúa y entonces no son los medios o las redes los problemas. El problema está en realidad en la voz que sale, si el relato es verdadero o el relato es falso. Porque el mundo va a usar todos estos medios y estas herramientas para reproducir un relato falso. Y la gente perversa también va a usar estas herramientas para reproducir un relato falso. Van a usar el marketing, van a usar la publicidad. Y los medios masivos ya no solo dicen cómo aparentar como lo hacían antes, ahora también le muestran al mundo cómo sentirse, le muestran cómo pensar, les dicen qué interrogantes tener, les dicen cómo relacionarse, cómo reaccionar ante una situación, les dicen cómo deben esperar que sea el mañana. Y por lo tanto buscan moldear la identidad de esta generación. Los medios masivos hoy en día redescriben los deseos de la gente y generan deseos nuevos, generan también un mapa mental desde donde la gente va a empezar a decidir, y sin este mapa ellos ya no tienen realidad concreta y por lo tanto necesitan urgente la voz de Dios, necesitan urgente la luz en medio de las tinieblas. Los medios masivos buscan entonces con un relato falso hacer que la gente olvide la posibilidad de cambiar las cosas, olvide la posibilidad de hacer un cambio concreto. Y los cambios que plantean el relato falso del mundo simplemente es reforzar algunas cosas del propio mundo y desechar algunas que ya les parece que ya están fuera de tiempo. Y la verdad es que normalmente cuando quiere desechar algo, estas cosas que busca desechar están más relacionadas con la justicia, con la luz, que con lo falso y lo perverso. Entonces el Señor nos llama a abrir una brecha de luz en medio de las tinieblas, a encender una antorcha, a no callar, como decía Isaías. Vaya conmigo a Juan 5:33, y aquí hay un versículo muy interesante acerca de lo que estamos hablando. Porque Juan el Bautista en este caso, Juan el Bautista que salió a predicar, que salió a profetizar en medio de la noche de las tinieblas en Israel, cuando Israel estaba completamente pervertido, con un sistema religioso completamente corrupto, donde los sacerdotes ya no había sacerdocio, ya no había gloria de Dios en el altar, ya no había absolutamente nada de lo que Dios le había dado a Moisés, lo que David había experimentado, solo tinieblas. Y Juan sale a predicar como profeta de la dinastía de Leví, pero él no se dedica al sacerdocio, sino que sale a profetizar. Y Juan 5:33 dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, Jesús está hablando, y él dio testimonio de la verdad. Es interesante porque Juan el Bautista observó cómo la realidad se ejecutaba dentro de un mapa ficticio, dentro de un mapa de tinieblas, dentro de un mapa mental lleno de hechicerías del falso sacerdocio. Entonces Juan lo que hace es abrir una brecha de luz en medio de las tinieblas que había en Israel por todas las mentiras que salían tanto del sistema religioso como de la perversión misma de la ciudad.
Juan 5:33 dice, vosotros enviaste al mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. Fíjense, él habló, Juan habló, dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos, dijo Jesús. ¿A qué se refiere con que él dice yo no recibo testimonio alguno de hombre? Refiriéndose a que no es solamente porque Juan habló de Jesucristo, que Jesucristo es hijo de Dios. Él es hijo de Dios porque el Padre daba testimonio de él. Pero fíjense lo que dice más abajo en el 35 acerca de Juan. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan llegó a ser una antorcha, Juan llegó a romper la noche de la hechicería con su mensaje directo, con su mensaje preciso, con su mensaje que no venía de su corazón ni de sus sentimientos, sino que venía directamente del Padre. Y él se transformó en una antorcha que ardía y alumbraba. Y entonces vemos que Isaías hablaba de no callar hasta que resplandezca la luz de la justicia, de no callar hasta que se encienda una antorcha en medio de la oscuridad. Y Juan el Bautista fue esa antorcha en su momento, y hoy nos toca también a nosotros ser una antorcha, ser una voz que clama tal vez en medio del desierto y que le dice a esta generación, salgan de la hechicería de la noche, del sistema de este mundo, salgan del relato falso y vengan a la luz del Evangelio del Reino. Así que mis hermanos, espero que tú y yo seamos hoy en día esa antorcha y nos transformemos en la luz que necesita esta generación ver. A través de nosotros puedan ellos ver la luz del Evangelio. Sean muy bendecidos. Nos vemos en otro podcast.